Porque yo podría y me atrevería a decir que el individuo no es más que un eslabón, un pequeño eslabón en una larguísima cadena, cuyo origen se pierde en la noche de los tiempos y cuyo fin está todavía por forjar. El aleteo de una mariposa se puede sentir al otro lado del mundo. Todo empieza por ti. Susara Abiapuntu. Onda ODS. Ona ODS. Una ventana abierta. Una fiestra aberta a un futuro sostenible. Etorkizun jasangarri baten ardatz. Una finestra oberta a un futuro sostenible. Buenas tardes, estamos ya en la última mesa antes del almuerzo. Como saben, vamos a hablar de la gestión del agua, retos y perspectivas de futuro. Es una mesa redonda radiofónica en la que nos vamos a plantear temas como la sequía, la gestión sostenible y los retos comunes. Como saben, estamos en una etapa muy convulsa en el que el cambio climático es hoy por hoy un tema de máxima actualidad y de máxima urgencia. Desde la EMA-RTV y en este primer día sobre retos globales y el impacto local, hablamos de este problema mayúsculo, como es la escasez de agua que está obligando a implementar mejoras que aumenten la eficiencia en la gestión del agua urbana, la realización, como saben, de obras de emergencia en numerosos municipios, declarar alertas por sequías o imponer restricciones de agua a la población en diferentes puntos de la geografía andaluza. El agua, como siempre nos han dicho, es un factor limitante para la vida y para la economía. La ONU reconoció en el año 2010 el derecho humano al agua y el saneamiento al considerarla esencial para la realización de todos los derechos humanos y ha querido destacar su importancia asignándole un ODS específico, el 6, que es el agua limpia y saneamiento, además de ser un factor determinante, entre otros, en el ODS número 3, salud y bienestar, y también en el ODS 11, ciudades y comunidades sostenibles. También se encuentra en otro de los objetivos de desarrollo sostenible, en el 14, con vida submarina. El cambio climático es el principal problema de la humanidad y del planeta en nuestro tiempo. Los efectos del cambio climático se hacen cada vez más perceptibles, manifestándose mediante la alteración del ciclo natural del agua, de manera que se agudizan los periodos de sequía, y podemos comprobarlo en este otoño, más que otoño es primavera, con esta temperatura que estamos teniendo precisamente hoy, que parece que va a llover y no llueve. Así es como podemos mirar al cielo, podemos comprobar la ropa que llevamos y que todavía, bueno, pues no hemos tenido oportunidad en Andalucía de ponernos un abrigo. Con este foro de debate de la FAN centrado en el agua pretendemos generar este espacio de análisis del escenario de sequía que afrontamos y alumbrar estas medidas que se deben adoptar para aumentar la resiliencia de los pueblos y también de las ciudades. La siguiente ponencia es, como les decimos, sobre la gestión del agua, los retos y perspectivas de futuro, y de ello nos van a hablar nuestros invitados. Está con nosotros, está a mi derecha, Luis Baviano. Luis es desde el año 2010 gerente de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento, AEOPAS. Se ocupa de la coordinación de todos los proyectos de esta asociación y del control económico. Anteriormente ejerció, entre otras tareas, asesor del director general del agua del Ministerio de Medio Ambiente y responsable del área de sociedad y territorio del Centro de las Nuevas Tecnologías del Agua, el CENTA. Defensa de la gestión pública, en definitiva, es lo que lleva adelante esta asociación. Está con nosotros Daniel Faceli, bienvenido.
Muchas gracias, un placer. Es geógrafo, actualmente finalizando el doctorado en geografía con el catedrático Leandro del Moral. Está especializado en análisis y desarrollo de la infraestructura verde territorial aplicado a los ecosistemas fluviales y a la gestión de los riesgos de inundación asociados desde el enfoque de la red Nueva Cultura del Agua. Superada la fase de oposición, Daniel se encuentra pendiente en este momento de tomar posesión de su plaza como funcionario en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Gracias por estar con nosotros. Es un placer, muchas gracias por haberme invitado. Y Jaime Palop Piqueras, que es jefe de Relaciones Institucionales y de Comunicación de esta casa, de Masesa. Bienvenido. Muchas gracias. Es ingeniero de caminos, canales y puertos desde marzo de 2016. Ostenta el cargo, como saben, de consejero delegado de Masesa. Ha desempeñado puestos de especial relevancia en el ámbito público a nivel nacional y autonómico en temas relacionados con la gestión del agua, como presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, director general de Agua del Ministerio de Medio Ambiente, también de la Agencia Andaluza del Agua, entre otros. Ha sido presidente también de la Comisión del Trasvase Tajo Segura y de la Comisión del Trasvase Negratín Almanzora, consejero ejecutivo en materia de aguas de la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, responsable de la ejecución de 2 acuerdos andaluces por el agua. Ellos son nuestros 3 invitados y vamos a hablar de esos retos y de las perspectivas de futuro. Vamos a empezar por Luis, que antes no te he dado la bienvenida. Muchas gracias. Muchísimas gracias por estar aquí, Luis. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Tenéis una? Ahí estamos. Bueno, le he llamado el elefante de la habitación porque es muy claro y estos días lo estamos viendo. Yo creo que existe un consenso generalizado, incluso gubernamental, de que la realidad, el reto más importante que tenemos como especie es nuestra adaptación a un fenómeno climático y, como veis, existe un consenso generalizado por parte de los expertos mundiales a la hora de señalarnos el problema. Lo que no existe un consenso es sobre los efectos que esto nos llevarán y los tiempos que esto tardarán en producirse. Y eso yo creo que es una buena noticia porque nos viene a decir que la historia está por escribirse y que en buena medida va a depender de las acciones que en estos momentos estemos determinando. En el tema del agua, el tema de sequía, ya veis que casi 1/3 de la población ha sufrido sequía en nada, del año 2020 al 2021. Y si tiramos de hemeroteca de estos meses, vemos que la sequía se ha generalizado en toda Europa. Ámsterdam nos anuncia que se hunde. Recordar que los holandeses suelen decir que el mundo lo creó Dios, menos Holanda, que lo crearon los holandeses. Es decir, que en buena medida su gran problema era cómo se libraban del agua para drenar territorios. Pues en la actualidad, y hoy aparece una noticia nueva en El País, señalan que van a necesitar tener más agua de la que disponen en estos momentos. Hemos visto que el norte de Italia, que generalmente está asociada a imágenes alpinas, de verde, pues 5 regiones, este año, durante el verano, han tenido que tomar emergencias de gestión de sequía, sin casi planificación. En el transporte marítimo, que no es baladí en estos momentos porque tiene que ver con la crisis energética, Europa está viviendo un momento complicado. La Confederación Alemana de Navegación Fluvial ha destacado que de los 10.000 buques que se tienen de tráfico comercial por ríos y lagos, 2.000 de ellos alemanes, una gran parte están atracados. No es un fenómeno europeo, es un fenómeno también que estamos viviendo en Estados Unidos, donde el Mississippi está teniendo, que es una de las grandes vías de comunicación de todo Estados Unidos, está viviendo un momento difícil para su gestión. Y todo esto tiene una repercusión, pues ya suponéis, ambiental, de comportamientos económicos, etcétera, etcétera. Sin duda,
este elefante de la habitación nos está llevando a un cambio progresivo en las variables climatológicas, la temperatura media, la precipitación, una mayor frecuencia y severidad en los fenómenos extremos, sequías, pero también inundaciones, subida del mar, disminución del aporte de agua en invierno y primavera. Vamos a tener problemas, quizá, de replanteamiento del acceso universal del agua. Vamos a necesitar mayor planificación y, al mismo tiempo, mayor flexibilización. Vamos a necesitar mayor inversión. Vamos a necesitar dinero para tener mayores infraestructuras. Y vamos a tener que tener mayor renaturalización de los espacios sociales. Tenemos que empezar a gestionar el agua, no solo los operadores trayendo tuberías, sino fundamentalmente integrándonos en una visión ecosistémica de nuestro entorno, no solo los entornos naturales, sino incluso nuestros entornos urbanos. El gran paso, el gran desafío es cómo llevar un modelo público hacia su modelo más democrático. ¿Por qué? Porque una de las prioridades que vamos a tener va a ser el de integrar responsabilidades y co-creación en esta adaptación. Y vamos a tenernos que plantear cómo adaptarnos a las olas de calor, cómo podemos de alguna manera consumir menos, no solo en los hogares, sino también en los grandes consumidores, o cómo podemos adaptarnos de una manera viable en los espacios rurales. Por ejemplo, nuestras plazas van a necesitar posiblemente mayor arboleda, van a necesitar mayores espacios de sombra, mayores fuentes, mayores quizás jardines verticales, mayores ecosistemas que van a precisar agua. Todo eso va a requerir un replanteamiento que todos vamos a tener que hacer. Yo he simplificado los retos en este conjunto: mayor gobernanza democrática, modificaciones en el régimen económico-financiero, inversión, digitalización, planificación y sensibilización. La situación, desde luego, en torno a la gobernanza en los marcos globales no está siendo muy eficaz. Sin embargo, los operadores públicos en estos años hemos impulsado importantes observatorios y laboratorios, y un buen ejemplo lo tenemos en EMASESA. Ese observatorio en estos momentos ha conseguido, uno, crear un plan de sequía que sirve para anticiparse a la situación que estamos viviendo. Y no solo se anticipa técnicamente, sino socialmente. Tenemos un consenso para tomar decisiones que muchas veces no son agradables. Ese ejemplo de democratización y de eficacia creo que es el modelo a seguir en los próximos años. Y nada más, muchísimas gracias y esperamos este debate. Gracias, Luis. Vamos a continuar por Daniel Faceli. Bueno, en primer lugar, volver a reiterar el agradecimiento a los organizadores, y también que es un placer compartir esta mesa redonda con dos personas tan importantes y reconocidas como Luis Baviano y Jaime Palop. Bueno, yo quería poner el foco sobre, ya que estamos en esta casa, en EMASESA, y sobre el tema del que estamos abordando hoy, qué papel pueden jugar los operadores del ciclo urbano del agua para la mejora ambiental de las masas de agua en los entornos urbanos y metropolitanos, y qué papel juegan, por tanto, para poder desarrollar con éxito la infraestructura verde territorial. Como ya sabemos, recientemente se publicó la Estrategia Nacional de Infraestructura Verde, que está siendo, de manera múltiple, desarrollada por las comunidades autónomas. Quería empezar recordando qué es infraestructura verde. La Comisión Europea lo definía como una red de zonas naturales y seminaturales y de otros elementos ambientales planificada de forma estratégica, diseñada y gestionada para la prestación de una extensa gama de servicios ecosistémicos.
¿Qué características tiene esta infraestructura verde? Bueno, su principal carácter es la multifuncionalidad, que está relacionado con los servicios ecosistémicos que estos elementos pueden aportar a la sociedad. Servicios ecosistémicos que van desde la provisión de agua, la mitigación del cambio climático, su adaptación especialmente al cambio climático y, por ejemplo, de una forma muy clara, en la gestión de las inundaciones. Otras de las características, bueno, estos elementos pueden ser de diversos tipos, desde los montes hasta un parque urbano, el arbolado urbano y en especial también un elemento muy importante son los ríos, los cursos fluviales, que como sabemos también en las zonas urbanas hay cursos fluviales de mayor o menor entidad. Aquí en Sevilla tenemos, bueno, como no, el Guadalquivir o su dársena, pero también hay otros arroyos como el Tamarguillo, etcétera. La infraestructura verde, ¿no?, está concebida o aporta un concepto de intervención de carácter transversal que integra las soluciones basadas en la naturaleza, que ya las conocemos bastante, contempladas necesariamente como una red de elementos y actuaciones territoriales en un marco alternativo a las soluciones grises estándar, que integrándose en la ordenación del territorio puede mejorar la calidad ambiental y los servicios ecosistémicos asociados de los que el ser humano se beneficie, ese carácter de multifuncionalidad del que hablaba. Por tanto, ¿qué papel pueden jugar los ecosistemas fluviales en este caso? Pues es importante tener en cuenta que los diferentes elementos se caracterizan de la infraestructura verde o bien porque son nodos o núcleos de biodiversidad o corredores. En este caso los sistemas fluviales cumplen una dualidad porque son, bueno, lo primero que se nos viene a la cabeza es el carácter de corredor ecológico, que es lo más inmediato que podemos pensar de un curso fluvial, pero también es un nodo en sí mismo por la gran cantidad de biodiversidad que puede albergar o su potencial. Hay algunos cursos fluviales que están muy degradados, pero el potencial para albergar una importante biodiversidad indudablemente es alto. ¿Qué papel entonces pueden jugar estos operadores? Bueno, como todos conocemos, la restauración fluvial, según la definición que daba el Ministerio de la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos, es un conjunto de actividades encaminadas a devolver el río a su estructura y funcionamiento como ecosistema, de acuerdo a unos procesos y una dinámica equivalentes a condiciones naturales, o que establecemos como de referencia del buen estado ecológico. Claro, lo primero que podemos pensar es, bueno, en una zona urbana, esas condiciones naturales difícilmente se pueden recuperar, urbana y metropolitana. Por ejemplo, en una zona en la que una cuenca que esté especialmente urbanizada, pues no podemos pretender demoler y levantar los barrios que hayan para poder recuperar esas condiciones naturales, ¿no? En este caso, por tanto, no podemos hablar de restauración en estos entornos. Tendríamos que hablar de otros conceptos como rehabilitación ambiental o mejora ambiental, que asuma una serie de impactos que no se pueden revertir, pero que podemos intentar aproximarnos al mejor estado posible. Dentro de este marco de actuación, pues bueno, los operadores, la primera, por así decirlo, función que pueden desempeñar para apoyar en esta dirección es evidentemente, por ejemplo, la calidad del agua, ¿no? Sabemos que se está haciendo un esfuerzo muy importante también aquí en el área metropolitana de Sevilla, en el que tiene un papel muy importante Masesa en la depuración de aguas residuales. Y este papel de las depuradoras no solo se queda en este caso en el aporte de un agua de calidad que pueda albergar las comunidades bióticas, sino que también puede jugar un papel muy interesante en el aporte
o la garantía de unos caudales ecológicos que a su vez den soporte a todas las comunidades biológicas que el río puede albergar. Un caso, por ejemplo, que tenemos aquí muy cerca, muchos conoceréis, en el arroyo Río Pudio, que se hizo una intervención importante, ahora es un corredor que vertebra el Aljarafe. Bueno, allí hay problemas, ¿no?, con los caudales ecológicos, y a lo mejor si se hubiera planteado también en este caso una estrategia de depuración de aguas residuales más localizada en diferentes puntos, posiblemente se pudiera haber llegado a alcanzar unos caudales ecológicos que estas mismas depuradoras de aguas residuales hubieran aportado. Otro papel importante de estos operadores son, por ejemplo, los sistemas urbanos de drenaje sostenible. Estamos en una casa en Emasesa que ha tenido un proyecto pionero muy importante, que fue la reurbanización de la avenida del Greco, que ha tenido, bueno, unos resultados que, aunque todavía tiene poco tiempo, pero está resultando bastante bien. Recordemos que ya también la normativa de agua pues incita, ¿no?, empuja hacia que las nuevas urbanizaciones contemplen este tipo de soluciones basadas en la naturaleza que mitiguen, en este caso, uno de los grandes impactos para los sistemas fluviales en las zonas urbanas y metropolitanas, como es la impermeabilización de suelos, ¿no? Y bueno, ya creo que ya por tiempo. Bueno, muchas gracias. Gracias, Daniel. Bueno, y a continuación vamos a darle la palabra a Jaime Palop, que es jefe de Relaciones Institucionales de Emasesa. Darte las gracias por este lugar en el que nos encontramos encantados para celebrar estas jornadas y hablar precisamente de agua. Y ya has podido comprobar, tanto como Luis como Daniel han puesto de ejemplo Emasesa. Estoy muy agradecido. En este foro. Pues cuando quieras, Jaime. Muchísimas gracias, Rosa. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Soy Jaime Palop, soy representante de una empresa de abastecimiento, una empresa grande, 1.400.000 personas. Y tengo que decirles que voy a centrar mi ponencia, mi participación en esta mesa, en el gran problema que tiene la empresa Emasesa, y creo que todas las empresas o operadores de abastecimiento, saneamiento y depuración en la comunidad autónoma andaluza, en España, en Europa y en el mundo. El clima. ¿Y cómo está cambiando el clima? Es el gran problema que tenemos. Está amenazando a la humanidad y es el principal motivo de preocupación y de crisis frente a la sostenibilidad futura, ¿no? En cualquier caso, vamos por lo fácil y a ver si empiezan a encontrarse cómodos con mis palabras, porque son capaces de identificarlo. Cada municipio, cada sistema supramunicipal tiene sus problemas concretos, tiene sus circunstancias concretas y tiene su problemática. Pero hay un denominador común que van a poder identificarlo fácilmente. Todos los abastecimientos, todos los sistemas de abastecimiento, saneamiento y depuración tienen un factor casi común, y es la falta de agua en condiciones normales. En Andalucía no nos sobra el agua, en Andalucía tenemos un problema de escasez de agua, en Andalucía tenemos un problema de sobreexplotación de los recursos, y lo que suele ser normal es que no tenemos agua. Ese es un factor común. Otro factor común que también es fácilmente identificable es el clima. Estamos en un clima mediterráneo y tenemos unos estiajes, una época de lluvias, tenemos nuestras inundaciones, porque siempre las hemos tenido. Siempre hemos tenido periodos de lluvias torrenciales y siempre hemos tenido situaciones de escasez. Sin embargo, estamos en un nuevo tiempo. Estamos en un nuevo tiempo en el que nos encontramos con un cambio climático que ya lo decía Luis. Ahí se ven claros ejemplos en Alemania, en Holanda, donde queramos, en cualquier parte del mundo, en Estados Unidos, pero también lo estamos viviendo nosotros. Estamos viendo que tenemos unas inundaciones tremendas cuando pasa la Dana, y por donde pasa se producen inundaciones muy grandes. Hay unas precipitaciones inéditas, con unas aguas que ni los viejos de los lugares son capaces de identificar. Y tenemos una situación de sequía que en muy poquitos meses están empezando a entrar en color ámbar y en color rojo poblaciones que estaban bien hace un año y hace un año y medio. Luego, el tema del cambio climático está ahí y está provocando efectos.
inundaciones, sequías, olas de calor. ¿Quién nos recuerda los incendios este verano? La suma de ola de calor intensa, larga, prolongada, sequía extrema, con estos dos factores, lo que ha dado han sido incendios que han sido muy difíciles de atajar y muy difíciles de controlar. Bueno, ¿y cómo va a ser el clima al que nos enfrentamos, que nos provoca el cambio climático? Lo decía también Luis. Pues no lo sabemos. Es un tema que se tiene que andar y que se tiene que ver qué va a hacer la humanidad en la reducción de emisión de gases de efecto invernadero y cómo se va a adaptar y cómo se va a acoplar el cambio climático a nivel mundial. El cambio climático está operando, pero no sabemos cuál va a ser el resultado final. Se puede ver desde una posición optimista, pero también pesimista. Lo que no se puede hacer es no hacer nada. Dentro de las incertidumbres hay cosas que sí que sabemos. ¿Qué es lo que sabemos? Que van a haber menos aportaciones, que la naturaleza va a dar menos agua. Eso es un consenso unánime. Y que además se van a producir periodos de inundaciones más frecuentes, van a haber más días de lluvias intensas que habían. Bueno, pues en base a esas certidumbres e incertidumbres que no sabemos cómo va a ser el clima final, pero certidumbres de que ya empieza a dar unos rasgos, unas características que tenemos que tener presente, sobre todo los operadores, a la hora de gestionar el agua. Bueno, ¿qué es lo que habría que hacer? Primero, tener la conciencia de que tarde o temprano todos vamos a tener una sequía. Y permítanme que empiece por el tema de la sequía, porque es un tema que es absolutamente ineludible ahora mismo. Todas las poblaciones, tarde o temprano, vamos a tener un problema de sequía. Y lo que hay que hacer es no quedarse de brazos cruzados. Hay que actuar ya. Hay que hacer cosas ya. Si paramos y no hacemos nada, puede llegar la sequía y no darnos tiempos a reaccionar. Y se pueden crear crisis muy complejas. En segundo lugar, hay que tener en cuenta una cosa que es de perogrullo. La sequía se gestiona con agua. No hay ninguna sequía que se gestione con un acuífero contaminado, con un acuífero insuficiente o con un embalse vacío. La sequía se gestiona con planes y los planes se gestionan cuando hay agua y se ponen diferentes horizontes, que también es importante y muchas veces se olvida que tenemos que anticiparnos y tenemos que planificar. En tercer lugar, lo he dicho ya, hay menos agua en la naturaleza. Es una región que tiene explotado prácticamente todos los recursos, salvo sitios muy puntuales y cauces y ríos muy puntuales. Es muy difícil ya hacer de forma masiva presas. Las desaladoras que se van a hacer va a ser un precio de agua alto, porque tienen unos costes energéticos importantes. Y en definitiva, yo creo que estamos abocados a cambiar la forma de actuar, de comportarnos y de trabajar. Si antes queríamos capturar más agua de la naturaleza y ahora nos encontramos que la naturaleza no es capaz de dar más agua, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Con menos agua, dar el mismo servicio. Esta es la definición de una palabra que tiene que ser un derecho del usuario, un derecho del ciudadano y un derecho del consumidor de agua de un sistema. Se tiene que exigir eficiencia en el uso y gestión del agua. Tenemos que ser capaces de dar el mismo servicio de abastecimiento, saneamiento y depuración con menos agua. Es fundamental. Contra menos agua demandemos de la naturaleza, contra menos agua extraigamos de la naturaleza, mejor van a estar los ecosistemas, mejor van a responder los ecosistemas y vamos a aumentar la resiliencia, la capacidad de aguantar en situaciones malas. ¿Quién aguanta mejor? ¿Quién consume 100 o quien consume 50? La respuesta es obvia. No hay cuestión que valga. Bueno, ¿y esto se puede hacer realmente? Les digo yo que sí, porque aquí está Emasesa con su experiencia y hay otras muchas poblaciones y otras muchas áreas metropolitanas que ya lo han hecho. Nosotros en los años 91 teníamos un consumo de 175 litros habitante y día, que es elevado. En la actualidad tenemos 110 litros, es uno de los más bajos de España. Pero nos estamos planteando seguir mejorando la eficiencia. Hemos puesto un plan y un objetivo que se llama Emasesa Objetivo 90, que el objetivo es llegar a los 90 litros habitante y día. No podemos hacer más embalses porque no nos caben. Tenemos ya totalmente regulados nuestros ríos, que abastecen al área metropolitana de Sevilla.
y no nos queda más remedio que incrementar la eficiencia. Importante, el Ministerio de Transición Ecológica ha puesto en marcha un PERTE, un dinero de Bruselas para la recuperación económica, que tiene la digitalización como objetivo, la digitalización de los abastecimientos, saneamientos y depuración de toda España. Son 1.200 millones de euros y es nuestra gran oportunidad, mejora de la eficiencia con digitalización. Es fundamental, porque yo para bajar de 110 litros a 90 litros ya no valen con consejos de cuando te laves las manos cierra el grifo, porque eso ya se hace. Ya tengo que ir a otro tipo de control, a otro tipo de técnica para poder asesorar a mis familias. ¿En qué consiste en definitiva? En decir, mire usted, he detectado que usted por la noche tiene pérdidas porque no ha cambiado las gomillas de los inodoros desde que compró el váter y usted tiene unas pérdidas importantes, por ejemplo. Y eso se consigue con la digitalización, se consigue con el Ministerio de Transición Ecológica y se consigue con el PERTE. Podría seguir hablando mucho más, podría hablar de las inundaciones, podría hablar de las olas de calor, pero aquí el tiempo es realmente un tirano y hace que tenga que parar aquí. Señores y señoras, yo creo que estamos en un momento clave y decisivo. Tenemos que cambiar nuestros hábitos y costumbres, tenemos que ser terriblemente exigentes con nosotros mismos para ahorrar agua. Tenemos que respetar a la naturaleza y devolver la naturaleza mucho más de lo que hemos hecho hasta ahora. Que hasta ahora la naturaleza ha sido algo extractivo, en el que yo lo saco y no le devuelvo nada. Y el futuro de la humanidad depende de que los ecosistemas estén sanos y saludables. Y para eso tenemos que ser respetuosos y ser eficientes. Muchas gracias. Gracias, Jaime. Antes de pasar al turno de preguntas, para quienes están asistiendo a esta última mesa de la mañana, me gustaría hacer una pregunta a cada uno de nuestros invitados. A Luis, por ejemplo, me gustaría saber por qué hay que incidir en la gestión pública. ¿Tiene que ver con la gestión sostenible? Me encanta el título de la jornada, retos globales. Bueno, vivimos sin duda en una crisis de agua en el planeta agua. Para que hagamos una idea, 2.000 millones de personas no tienen acceso garantizado al agua. La mitad de la población no tiene saneamiento correcto. En el COVID hemos visto que el agua es parte sustancial del sistema de salud. Acordaros en el confinamiento si hubiéramos adoptado una visión comercial del agua y hubiéramos cortado el suministro si la gente pagaba o no pagaba. Es decir, cuando hablamos de agua hablamos de supervivencia. Con lo cual, ante la tesitura de lanzarnos a una visión mercantilista del agua en la que va a haber fenómenos de riqueza, indudablemente, pero también de exclusión, parece que no es el camino más adecuado. Ante un monopolio natural donde no hay competencia, yo creo que el único mecanismo es un sistema público. Un sistema público que sea eficaz y que intente ser responsable con su territorio. Y esto significa que tenemos que avanzar, y estos años yo creo que han sido muy importantes, hacia mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, mecanismos de adaptación y planificación a la sequía y al cambio climático en general, y mecanismos de co-creación con la población a través de observatorios del agua como el Observatorio de Masesa. Bueno, y también a Daniel me gustaría, porque muchos municipios de Andalucía, bueno, de todo el país, cuentan bueno, pues con ríos, arroyos. Me gustaría saber cómo se debe de actuar desde los propios municipios, ayuntamientos, para actuar y poder, bueno, pues intentar que sea el menor problema posible. Daniel. ¿Sí? ¿Se me escucha? Bueno, como ya había comentado antes, una manera importante es a través de los sistemas urbanos de drenaje sostenible,
que, como dije, bueno, aquí en Sevilla concretamente se ha hecho ya un caso concreto, que es la Avenida del Greco, que por cierto pude conocer de la mano de Ángela Lara, una compañera del Departamento de Geografía Humana, que hoy no ha podido estar aquí, y ella estaba haciendo un seguimiento también bastante de cerca de este caso. Pero bueno, aparte de los sistemas urbanos de drenaje sostenible, que como apuntaba antes, facilitan o mitigan el gran impacto que supone la impermeabilización de suelos, ¿no?, para las cuencas hidrográficas, también es importante el papel que juegan, en este caso, los municipios de la mano de las confederaciones hidrográficas, en este caso la del Guadalquivir, con lo que son los programas de mantenimiento y conservación de cauces. Estos programas bueno, vienen avanzando en los últimos años mucho, empiezan a tomar un paradigma distinto en el que se está avanzando en retos tan importantes como ganar espacio para los ríos como forma de adaptarse a las inundaciones. Esto es muy importante porque bueno, ya hemos podido ver muchos casos en toda Andalucía que las inundaciones son recurrentes y son difíciles de gestionar en ocasiones cuando tenemos ríos, por ejemplo, canalizados que atraviesan un municipio y pues según cómo venga la torrencialidad, ¿no?, de las precipitaciones, pues en ocasiones se desborda y crean daños muy importantes. Estas nuevas formas de actuar, pues bueno, abren la posibilidad a que desde el prisma de la infraestructura verde, las soluciones basadas en la naturaleza, se pueda ganar en algo tan importante que señalaba Jaime Palop, que es la eficiencia. También es importante en la gestión de riesgos de inundación ser eficiente, y ser eficiente significa optar, o sea, no trabajar contra la naturaleza, sino trabajar con ella, apoyarse en la naturaleza para superar este tipo de riesgos, que creo que a todos de alguna manera nos toca muy de cerca, ¿no? Y por último, has hablado del cambio de forma de actuar, Jaime. ¿Cuáles son los proyectos que se están poniendo en marcha desde Masesa para intentar cambiar ese chip que tiene, bueno, pues el ciudadano y la ciudadana de a pie? Bueno, pues ya lo comentaba de una forma más general, el tema del control del consumo de cada hogar, con la comunicación directa de empresa con cada familia, en la que tengamos un registro de cómo son las pautas de comportamiento, qué gastos se hacen, qué gastos no se hacen, y poder comunicar y mandar mensajes personalizados. José Pérez, que vive en la calle Almirante Topete número 13, tienes un problema en el ámbito, en la franja de horaria que es de higiene de la familia por la mañana, porque todavía tienes margen para mejorar. Esos son mensajes que se pueden dar. Decía Luis, otro aspecto importante es cómo incluyo a la población dentro de la toma de decisiones y la solución de los problemas. Hay que meterla, porque no puede estar al margen, hay que emplear métodos en que el ciudadano no sea meramente el que paga la factura del agua. Hay que contar con él, explicarle la situación que tiene y ayudar a que te busque soluciones conjuntamente con la gestión y la administración del agua. Otro aspecto muy importante que tenemos que pensar y repensar. Comunidad Autónoma Andaluza, Cuenca del Guadalquivir. Consumo del regadío, el 85%. Sé que no es grato escucharlo en una situación de sequía donde todos lo estamos pasando mal. Los primeros los agricultores. Pero es que consumiendo un 85% y el abastecimiento un 10%, con muy poquita agua del regadío, se puede solucionar el problema de los cortes de suministro de agua a las poblaciones, que es muy importante, porque en las poblaciones vive muchísima gente de la comunidad autónoma, porque en las poblaciones también se produce una parte muy importante del Producto Interior Bruto, porque la calidad de vida, en un porcentaje muy importante, se da en las ciudades, en los pueblos y en los municipios. Y con muy poquita agua, que no va a arruinar más al regadío, se pueden solucionar problemas puntuales muy importantes. Y es otro aspecto a tener en cuenta y a tener presente. Otro aspecto también es la interconexión de sistemas.
Yo no sé cómo se puede interpretar, por ejemplo, en el área metropolitana de Sevilla, que Mairena del Aljarafe esté en normalidad, que Dos Hermanas esté en emergencia y que Utrera esté en alerta, en diferentes situaciones de estrés hídrico y de problemas para la población y de molestias para la población. Yo creo que aquí la Junta de Andalucía debiera trabajar en la interconexión desde la Sierra de Huelva, que tiene problemas y se abastece de Aracena, con Aljarafesa, Emasesa, que están conectados ya, la conexión con el Huesna, que es importante que se haga, la conexión con el consorcio de Écija, porque ¿quién va a entender que en una provincia diferentes ciudadanos tengan diferente situación de penalidad ante la situación de sequía? Y es más, ¿y por qué no conectar con Córdoba? Si es que se debería de aprovechar la sequía actual para ver qué problemas tenemos, qué deficiencias tenemos y que nunca, nunca más se vuelva a repetir, porque aquí cada vez que hay una sequía fuerte acabamos siempre, inevitablemente, con cortes de suministro a las poblaciones. Y eso, perdonadme que lo diga, es una vergüenza. Bueno, pues abrimos el turno de preguntas para el público. Hola. Buenas tardes ya. En nombre de EMA RTV y de las 88 emisoras que componemos esta asociación de emisoras municipales y comunitarias, agradeceros a los tres ponentes que habéis estado aquí, a los anteriores también, especialmente a Jaime por acogernos en estas fantásticas instalaciones y también permitirme que en nombre de los compañeros de MUGA, de la red de emisoras de Galicia, de la Xarxa de Cataluña y Radio Televisión de Cardedeu y de la REN, la Red Estatal de Medios Comunitarios, también agradeceros el esfuerzo a los que habéis asistido y a los ponentes. Y solo una pregunta, habéis hablado de algunos apuntes que podemos hacer. ¿Qué se puede hacer al margen de las administraciones, de las entidades gestoras, desde lo local, desde cada casa, desde cada uno de nosotros, para mejorar la situación de la gestión del agua? ¿Quién de vosotros? Bueno, como yo he anunciado antes, la clave del sistema público, la clave del sistema público es que los ciudadanos sean piezas de ese sistema público. Es decir, que se organicen y sean corresponsables. Y eso pasa desde un consumo responsable por el agua. Ya ha hablado Jaime del gran reto que ha lanzado Emasesa, que son 90 litros, un reto que no se va a alcanzar de la noche a la mañana. Tenemos un patrimonio, el ciudadano en las empresas públicas es nuestro patrimonio. Hemos pasado, para que te hagas una idea, de 170 litros a 116 y el reto es 90 litros. Por lo tanto, nuestros ciudadanos son excelentes y un motor de cambio en esa dirección. Pero también necesitamos a una sociedad civil organizada que, con sus ideas, aporte proyectos para este verdadero reto que es la adaptación al cambio climático. No solo desde un operador público, desde sus medios públicos vamos a salir airosamente de esta adaptación. Vamos a necesitar desde nuestros empresarios locales, a nuestros científicos, a nuestros hosteleros, para de alguna manera crear una ciudad amable, abierta, que tenga futuro y que garantice estos recursos. Jaime o Daniel, ¿queréis añadir algo? Yo, pues bueno, hay que hacer una revolución. Claro, porque es que he empezado diciendo, nosotros tenemos clima mediterráneo, tenemos un problema de sequía, el problema de inundaciones, y ahora viene el cambio climático y es el principal reto que tiene la humanidad. Es el momento de reaccionar. ¿De reaccionar cómo? Desde luego la administración y los gestores de sistemas tenemos que cambiar. Pero hay una cosa fundamental, y es que tiene que haber una revolución porque tenemos que pasar de que las empresas no conocen para nada al usuario que tienen. Fijaros lo que estoy diciendo. Solamente sabemos si pagan o no pagan. Y eso tiene que cambiar. Tiene que cambiar. La Philip Morris, por ejemplo, que comercializa determinadas marcas de tabaco,
Sabe más de sus usuarios en potencia, cuántas veces tiene que saltar el caballo, cómo tiene que bajar el jinete para ponerse un cigarro y encenderlo. Lo saben de maravilla y de perfección. Nosotros no sabemos cómo incidir en las familias para que ahorren agua. ¿Y cómo tenemos que conseguirlo? Introduciendo a las familias y a las personas en el estudio, en el análisis y en la toma de decisiones. Que sean corresponsables. Hay que lograr que la población sea corresponsable con los objetivos que marcamos. Eso es fundamental si queremos que esto funcione, porque un problema de esta magnitud es fruto de la suma de muchas cosas que se hacen mal o de muchas cosas que se hacen bien, la solución del problema. Y nosotros apostamos por la integración y porque esté con nosotros la población y que participe de forma activa como única forma de salir. Daniel. Solo por añadir, ¿qué papel juegan, ¿no?, los ciudadanos, por ejemplo, en el reto de las inundaciones? Bueno, la experiencia también dice que en muchas ocasiones se actúa también en base a las demandas de la ciudadanía y esto también en este ámbito se ha avanzado mucho. Es un gran reto la educación ambiental que va avanzando, va mejorando y ya son cada vez más amplios los sectores en los que se piden desde abajo hacia arriba pues otra forma de gestionar las inundaciones, otra forma de intervenir sobre los ecosistemas fluviales, que son los que, si desde la ciudadanía se demanda en esta dirección, pues no cabe duda que las administraciones también van a tener más claro cuál es el camino que deben seguir para ello. ¿Alguna pregunta más? Diana Carvajal de Radiópolis y fundadora de la asociación Retorno al Equilibrio. Me parece súper interesante el tema, sobre todo Jaime. Creo que como representante de una empresa estás viendo la necesidad. Vuelvo a caer. Este conocimiento, yo si pongo en Google, busco sofá cama individual, parece mentira, pero durante una semana me siguen llegando las informaciones en las noticias. Ese conocimiento que necesitamos del usuario es básico y forma parte de la comunicación. Las campañas también, usar el neuromarketing, la programación neurolingüística en los anuncios. Lo digo porque yo he llevado la cuenta de Coca-Cola Internacional para las Antillas Holandesas durante 10 años. Y si conoces la estrategia de Coca-Cola, sabes cómo lavarle el cerebro a todo el mundo. He vivido en Curazao, en donde ahí no hay pozos de agua dulce. Esos son las Antillas Holandesas, queda en todo el Caribe, Curazao, Aruba, San Martín, Bonaire. Y en el momento en que yo vengo a Europa, lo que me sorprende es que en Holanda y en las Antillas Holandesas, todo lo que sale del fregadero, del lavaplatos, de la ducha, del lavamanos, todo va. Eso no va a las aguas negras, todo va para regar los jardines. Entonces, cuando uno le habla a la gente quizás porque en esa parte es más desértica y Holanda es un país que va a la vanguardia en muchas cosas, yo eso lo he tratado de implementar y lo digo porque vivo en el campo, en Sanlúcar la Mayor. Y nosotros cambiamos todo el sistema para usar en el huerto, ahora tenemos jabones biodegradables y es un gran ahorro. Y en la zona donde yo vivo, es los ranchos de Guadiamar, allí no hay agua potable, porque ahí es la zona que hubo la gran tragedia de Aznalcóllar. Entonces eso tiene alta cantidad de minerales, no se puede consumir, hay que traer el agua potable. Y nosotros nos hemos ingeniado, claro, porque mi familia es holandesa, y creo que eso sería un buen aporte. Implementar que en las casas esos residuos de agua vayan a los huertos, al jardín, al césped, y como eso hay muchos puntos más que se pueden hacer mediante cápsulas para incitar al usuario a que cambie esa estructura mental. Mira qué programa más bonito se me viene a la mente de oyéndote. Un programa de radio o un programa de televisión local en la que los usuarios
pongan encima de la mesa experiencias que tienen de ahorro y de consecución y de metas que han conseguido ellos mismos. Es que muchas veces la incomunicación en la que estáis y la que se propicia impide que se pueda aprender unos de otros. Pero un reto como el de Masesa, de llegar a 90 litros, habitante y día, necesita de esas intervenciones y ese demostrar de que nosotros somos capaces de hacerlo y podemos ser un referente para el resto de familias. El mandar escritos diciendo que tú estás consumiendo más o menos que las personas que te rodean es otro aspecto importantísimo a tener presente, ¿no? Y sobre todo, yo es que necesito conocer, yo necesito poner los contadores en cada familia, en cada piso, porque necesito saber las campañas que hago, qué rendimiento tengo. Yo necesito saber cómo reaccionan los habitantes de Sanlúcar la Mayor. Yo necesito saber cómo reaccionan los habitantes de Los Remedios de Sevilla, de Dos Hermanas, de El Ronquillo. Necesito saber cómo orientar el mensaje y cómo hacerlo también más eficaz. Y la participación, siempre la participación. Hay que demostrar de que tenéis imaginación, de que tenéis capacidad y que sois capaces de cambiar la realidad que os envuelve y beneficiar a la colectividad. Todos trabajamos para el conjunto. Y eso es una cosa que tenemos que tener muy claro. Y es la suma de todos la que nos va a dar el éxito o el fracaso. Totalmente. ¿Alguna pregunta? Sí. Yo os quería proponer ir un paso más allá porque estamos hablando casi de participación pasiva de la ciudadanía en la recogida de estos datos, ¿no? Y creo que el Observatorio Ciudadano que habéis presentado es una muy buena oportunidad para empezar a recoger datos de manera activa. Por eso os quería preguntar, que no sé si lo estáis planteando como un canal de comunicación unidireccional, ¿no? En este ejercicio de transparencia, de pues pongo a disposición de la comunidad los datos de gestión de agua. Habéis hablado de cocreación, ¿no? Entonces me gustaría saber si también esta comunidad va a poder participar, ¿no? También por lo que decía Jaime, que son datos imprescindibles, ¿no? Podemos convertir a los usuarios en prosumidores, ¿no? Poner sensores en cada casa, pero es que podemos ir mucho más allá y co-crear con ellos soluciones hacia la interconexión que pedíais u otro. Entonces me gustaría saber cómo está planteado el observatorio. Gracias. Bueno, para empezar, yo creo que todo tiene un recorrido histórico. Nosotros venimos de una cosa muy básica, somos fontaneros. La sociedad nos exigía básicamente estar muy bien organizado, tener unos conocimientos ingenieriles muy fuertes, vivir casi aislados del mundo político, porque eso nos daba independencia y profesionalidad, y que te llegara a ti el agua a un precio asequible para que pudieras dar una vida social. Ese era nuestro cometido y con eso hemos estado luchando desde la Constitución, ya sea Masesa, ya sea Aguas de Córdoba. Ese era el principal reto profesional, un modelo que se llama corporativista, ¿no? En todo este aprendizaje empezamos a ver que es necesario la introducción de la sociedad en el modelo. Y es un motor de aprendizaje, ensayo y error. El tener un laboratorio o un observatorio permite no solo la participación tradicional, donde tú haces un informe técnico, es debatido y de alguna manera escuchas a la ciudadanía, ¿no? Yo creo que lo importante de un observatorio es el proceso de co-creación, ¿no? Y en ese proceso de co-creación ha nacido también la campaña del Objetivo 90 de Emasesa. En el proceso de debate y creación del plan de emergencia de sequía, en algún momento los actores sociales demandaron a la empresa pública metropolitana de la ciudad la necesidad de hacer campañas diferentes a las que hasta actualmente se habían hecho, donde no solo incidieran sobre el consumo de los 10 mandamientos del agua, es decir, esto que todos casi no sabemos de memoria, sino que de alguna manera centralizaran también su esfuerzo con los grandes consumidores y se llegara a acuerdos y a mecanismos de acuerdo y de compromiso con esos grandes consumidores. Yo creo que por ahí va a ir el futuro, pero recuerda,
Venimos de ser fontaneros y en esa mochila vamos incorporando diferentes paquetes y seguro que lo que hoy hacemos no va a tener nada que ver con los próximos 10 años de su desarrollo, ¿no? Finalmente, la profesionalidad es importante y en los procesos de participación se requieren también profesionales. Y eso yo creo que es una asignatura pendiente no solo en el mundo del agua, sino en la administración pública en general. La participación requiere a un personal que sepa hacer esos debates, esos talleres, que concrete soluciones, y eso va a requerir también una puesta a punto de nuestras universidades que nos faciliten ese tipo de profesionales. Sé que debería callar porque ahora estoy hablando mucho, pero es que me estáis haciendo unas preguntas y unas observaciones que no puedo dejar pasar. Estoy totalmente de acuerdo contigo y con Luis. De hecho, nosotros hemos puesto en marcha una experiencia de ciencia ciudadana con la Pablo de Olavide, con la Cátedra de Sociología, que lo que pretende es, pues pretende no, tenemos ya 200 familias voluntarias en el área metropolitana, que van a ponerse, que ya tienen puesto un contador, que estamos midiendo minuto a minuto lo que gastan. Y estamos en comunicación con ellos porque no queremos que simplemente sean los que dan los datos y la información. Queremos que nos ayuden a crear un sistema nuevo de gobernanza. Queremos la comunicación directa con cada familia. Una vez que se establezca un vínculo por correo electrónico, por medios electrónicos y digitales para comunicarnos, queremos que las familias lo utilicen para comunicarse con la empresa y que sea un mecanismo de transmisión de ciudadano a empresa y de empresa a ciudadano. Es una experiencia que quiere que se participe y que no sea simplemente el conejillo de Indias donde se hace un test, donde se hace una prueba y se ve cómo se reacciona, sino queremos ver hasta dónde se puede llegar, cómo respetar la intimidad de la familia, qué temas son los aspectos que le preocupan y que le interesan a la familia y cómo podemos mejorar esa comunicación bidireccional. Es fundamental, además del laboratorio, el observatorio del agua y de todas las relaciones que tenemos con más usuarios y consumidores. Pero ese es el futuro y la revolución de la gobernanza digital que tenemos que buscar y que tenemos que propiciar. Ramón Santos, de Radio Chiclana. Es un tema que, bueno, ya está ahí en el colectivo social, es el tema de la potabilización del agua marina. Ese proyecto que no es nuevo, se puede plantear como proyecto de solución ante la sequía. Soy breve, esa es la pregunta. Sí, es verdad que a los ayuntamientos están llegando ahora muchas empresas que se dedican a hablar con los alcaldes de la posibilidad de poner empresas desaladoras. Creo que va por ahí la pregunta, ¿no? Bueno, contesta tú. Bueno, lo mío es fácil. Vamos a ver, lo que necesitamos, yo creo, es tener sistemas supramunicipales eficaces y lo que va en contrario de esa dirección es la atomización de recursos que tenemos, es decir, la desunión, la falta de profesionalización, es decir, teniendo agua que no se gestione bien. Y otro factor muy importante, las pérdidas en la red. Y ese mundo rural está con pérdidas del 40, del 50, a veces del 60% de agua no contabilizada. Yo creo que por ahí deberíamos de empezar. A la Junta de Andalucía hay que decirle claramente que tiene responsabilidades y que llevamos, por ejemplo, en esta provincia con la necesidad de crear sistemas supramunicipales, por ejemplo, en la Sierra Norte, donde ha habido cortes de suministro constante durante todo el verano y donde además no son anecdóticos, sino que empiezan a ser estructurales y donde hay firmado un convenio de 500 millones para que esto se precise. Eso es lo primero. Cuando tiramos agua potable, mucha gente dice, bueno, eso al lado del regadío no es nada. Bueno, señores, es que nosotros estamos tirando no solo agua bruta, estamos tirando energía y estamos tirando una serie de inputs para potabilizarlo. Es decir, estamos tirando, por compararlo en una metáfora, un buen vino de Jerez frente a un vino Don Simón.
Es decir, eso es insostenible, Eso ni moral ni económicamente. Y a la Junta de Andalucía hay que exigirle, ahora que se habla de sequía, un plan específico de choque, de ayuda al mundo rural para estas cuestiones. No va a salir de la tarifa, va a salir del presupuesto general. Y eso, ante eso, muchas veces llegan magos y nos dan soluciones tecnológicas, aisladas. Oye, está muy bien el agua desalada, pero indudablemente si tú haces agua desalada y tienes un 40% de pérdida en tu red, tú vas a seguir tirando no solo agua potable, sino además mucha más energía. Por lo tanto, habrá que exigir mayor gestión. En el tema de Axarquía, por ejemplo, que está saliendo el tema de agua desalada, oye, yo creo que antes de plantearse traer un nuevo recurso, lo que hay que hacer es tener un sistema supramunicipal eficaz, que no solo lleve el agua en alta, sino también en baja, que tenga unos contadores individualizados, unas pérdidas reducidas y un sistema de gobernanza mejorable. La tecnología per se no nos va a salvar. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues veo que finalizada la mesa en la cual hemos hablado de la gestión del agua, los retos, las perspectivas de futuro. Gracias a Jaime Palop de Masesa, consejero delegado, también a Luis Baviano, gerente de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento, AEOPAS. Gracias. Y gracias a Daniel Faceli, miembro de la red Nueva Cultura del Agua. Gracias a los tres por las aportaciones en esta mesa. Gracias. Vamos ahora a comer, ¿no?